Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito aquí en YouTube, donde desgranamos cada detalle jugoso del mundo de las celebridades. Hoy venimos cargaditos de noticias que nos han dejado con la boca abierta y un montón de preguntas revoloteando en la cabeza. ¿Están listos para sumergirse en un torbellino de confesiones y emociones? Porque lo que vamos a revelar hoy es, simplemente explosivo. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el aliento en la pantalla? Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir. Su química era tan palpable que muchos creímos que era destino, pura magia televisiva. Pero, ¿y si les dijera que uno de ellos ha decidido romper ese encanto, desmantelar la idea de la suerte y revelar la verdad detrás de su conexión? Prepárense porque vamos a adentrarnos en las profundidades de una confesión que promete cambiar nuestra percepción de su romance. Y antes de que nos perdamos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Vamos, anímense. Bueno, amigos, el titular de hoy es directo y contundente: The Method Demir confiesa a Can Yaman, mi amor no es suerte. ¡Guau! Ya con eso se nos erizan los pelos, ¿verdad? Durante mucho tiempo la relación entre The Method Demir y Can Yaman fue un tema recurrente en las revistas, en las redes sociales y, por supuesto, en nuestras conversaciones. Su trabajo juntos en Erkencikus fue un fenómeno. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo parecía indicar que estábamos ante una de esas historias de amor predestinadas, esas que te hacen creer en los cuentos de hadas modernos. La audiencia se enamoró perdidamente de ellos como pareja en la ficción, y esa chispa traspasó la pantalla, alimentando rumores y esperanzas de que lo que veíamos fuera de los sets de grabación también era real. Y por un tiempo así pareció. Las fotos juntos, los viajes, las interacciones en redes, todo confirmaba esa sensación de que había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Se les veía felices, cómplices, y la prensa del corazón se deleitaba con cada instantánea, alimentando la narrativa de la pareja perfecta, de esos amores que surgen como por arte de magia, casi por destino. El público, que había invertido tantas emociones en sus personajes, quería creer que esa magia se extendía a sus vidas privadas. Se hablaba de suerte, de almas gemelas, de esa conexión que no se puede forzar. Pero como suele suceder en este mundo, la realidad a menudo se despoja de los velos de la fantasía para mostrarnos facetas más complejas. Y es aquí donde entra la jugosa confesión de The Method Demir. La actriz, conocida por su talento y su personalidad magnética, ha decidido, al parecer, poner fin a la idea de que su amor por Can Yaman fue simplemente un golpe de suerte. Ha sido a través de algunas declaraciones recientes, y digo recientes porque en el mundo de las celebridades las noticias vuelan y se renuevan constantemente, que Demet ha querido matizar y quizás reivindicar la naturaleza de esa relación. Imaginen la escena. Están hablando quizás en un tono íntimo, o tal vez en una entrevista más pública donde se permite abrirse. Y ella, con esa serenidad que la caracteriza, pero con una firmeza que no deja lugar a dudas, suelta la frase: mi amor no es suerte. ¿Qué significa esto realmente? Para mí, y estoy segura de que para muchos de ustedes, esta frase es un detonante de reflexiones. No se trata solo de negar la suerte, sino de afirmar algo mucho más profundo. Implica que hubo algo más que un simple encuentro fortuito. Sugiere que hubo intención, que hubo trabajo, que hubo una construcción, que hubo decisiones. Piénsenlo por un momento. Cuando decimos que algo es suerte, estamos descargando de responsabilidad, estamos dejando todo al azar. Es como encontrar dinero en la calle: genial, pero no lo buscaste activamente. Pero cuando decimos que algo es el resultado de nuestras acciones, de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, estamos reconociendo nuestro propio poder. The Method Demir, al decir que su amor no es suerte, podría estar queriendo decir que su relación con Can Yaman, o lo que fue esa conexión, fue algo que se cultivó, que se eligió, que se trabajó. No fue algo que simplemente pasó y ya. Esto abre un abanico de interpretaciones. Podría ser que Demet sienta que la gente idealiza demasiado su relación, atribuyéndole un halo de magia que quizás no tenía. ¿O está queriendo destacar que incluso en medio de la vorágine de la fama y la atención mediática, hubo un esfuerzo consciente para construir algo significativo? Quizás también esté reivindicando el valor del amor propio y de la agencia en las relaciones. El amor no es solo algo que te cae del cielo, sino algo que decides nutrir, defender y hacer crecer.
Analicemos un poco más el contexto. La presión mediática sobre las celebridades es brutal. Cada movimiento es analizado. Cada fotografía se convierte en noticia, cada silencio se interpreta. En medio de todo ese ruido, mantener una relación genuina y sólida es un desafío monumental. Si la relación entre Demet y Khan se vio afectada por esa presión, o si la percepción pública de su relación eclipsó la realidad, esta declaración podría ser una forma de poner los puntos sobre las íes. Podríamos pensar que Demet está diciendo, sí, nos atraíamos, sí, teníamos química, pero lo que hubo entre nosotros no fue un milagro cósmico, fue una conexión humana que decidimos explorar, que tuvo sus altibajos y que requirió esfuerzo y compromiso, tanto de mi parte como de la suya. Esta perspectiva es mucho más aterrizada y, en mi opinión, más valiosa. Las relaciones que perduran, las que son verdaderamente significativas, suelen ser el resultado de un trabajo mutuo, de la voluntad de comprenderse, de perdonarse y de crecer juntos. Además, esta confesión puede ser una forma de Demet de proteger su narrativa personal. A menudo las vidas de las celebridades son reconstruidas por los medios y por el público según sus propios deseos y expectativas. Al decir, mi amor no es suerte, Demet podría estar reclamando el control sobre su propia historia de amor, diciendo, esto es lo que fue para mí, y no fue un mero capricho del destino. Imaginen la importancia de esto para la propia Demet. Quizás sintió que la etiqueta de suerte minimizaba el papel que ella misma jugó en esa relación, o el esfuerzo que invirtió en ella. O tal vez, en un sentido más amplio, está enviando un mensaje a sus seguidores, que el amor verdadero no se encuentra esperando pasivamente, sino construyéndolo activamente. Que detrás de cada relación exitosa, hay decisiones, hay comunicación, hay empatía y, sí, mucho trabajo. No olvidemos que ambos son artistas, personas sensibles con carreras exigentes. Las exigencias de la actuación, los rodajes intensos, la constante exposición pública, todo eso puede ser un caldo de cultivo para la presión. Si su relación se dio en medio de todo eso, y se fortaleció, eso habla de una conexión profunda que va más allá de una simple casualidad afortunada. Podemos inferir que Demet está valorando el mérito propio y el de Khan en lo que vivieron. No fue algo que simplemente les sucedió, sino algo que de alguna manera cosecharon. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de la fortaleza de su vínculo, de la profundidad de sus sentimientos y de las decisiones conscientes que tomaron juntos. Y aquí viene la parte interesante, ¿cómo reaccionó Khan Yaman a esta confesión? Bueno, hasta donde sabemos y según lo que ha trascendido, la dinámica entre ellos siempre ha sido observada con lupa. Si esta declaración se hizo pública o se compartió de alguna manera con él, es probable que haya resonado. Quizás él también siente que su conexión fue algo más que azar. Quizás él también valora el esfuerzo y la construcción detrás de lo que vivieron. Las relaciones son una calle de doble sentido, y lo que Demet siente y expresa, sin duda, tiene un eco en la otra persona involucrada. Esta frase, mi amor no es suerte, también puede ser una manera de Demet de empoderarse. Las mujeres en particular, a menudo son retratadas como pasivas en las historias de amor, esperando ser elegidas o conquistadas. Al afirmar que su amor no es suerte, Demet se coloca en una posición de agencia, de control. Ella es una participante activa en la creación de su vida amorosa, no una espectadora pasiva. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Significa que su relación está pasando por un momento difícil? ¿O es simplemente una aclaración para la prensa y los fans? Es difícil decirlo con certeza en este momento, ya que los detalles específicos de la confesión y su contexto exacto no están completamente a la vista. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es apreciar la profundidad de la declaración y las diferentes capas de significado que puede tener. Personalmente creo que esta confesión añade una dimensión mucho más realista y madura a la forma en que entendemos las relaciones, especialmente las de las celebridades. Nos aleja de la idealización excesiva y nos acerca a la realidad del esfuerzo, la elección y la construcción mutua que implican los vínculos afectivos. Es un recordatorio de que aunque la atracción inicial y la química son importantes, el amor duradero se basa en mucho más que la simple suerte. Se basa en el compromiso, en la comprensión, en la comunicación y en la voluntad de superar los obstáculos juntos. Piensen en cuántas parejas ustedes conocen que admiran. ¿Creen que su amor es solo suerte? Probablemente no. Probablemente reconocen el esfuerzo que ponen en su relación, la forma en que se apoyan mutuamente, cómo se comunican y cómo resuelven sus diferencias.
Esa es la clase de amor que Demet Özdemir parece estar reivindicando. En resumen, amigos, la confesión de Demet Özdemir a Can Yaman de que mi amor no es suerte, es mucho más que una simple frase. Es una declaración de intenciones, una reivindicación de la agencia personal y una invitación a ver las relaciones con una perspectiva más profunda y realista. Nos recuerda que el amor en su forma más verdadera, es una elección, un compromiso y una construcción constante. Y hasta aquí, mis queridos buscadores de noticias y amantes de las historias que nos conmueven. Hemos desgranado una de las confesiones más intrigantes del momento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Están de acuerdo con Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y crear esta comunidad de debate. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traernos más contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también está fascinada por el mundo de las celebridades y por estas historias de amor y desamor. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias exclusivas. Un abrazo enorme.